Historias del universo. Episodio 24. El devoto más excelso. La historia del rey Ambarish. Návaga, desde muy temprana edad, pasó muchos años al servicio de su maestro espiritual en las montañas, lejos de todos sus familiares. Sus hermanos, viendo que no regresaba a casa, pensaron que Návaga había renunciado al mundo y a la fortuna de la familia. En consecuencia, ellos se repartieron la propiedad paterna y no le guardaron su parte de la herencia. Después de un tiempo, Návaga bajó de las montañas y al llegar donde sus hermanos, él les preguntó: ¿qué parte me han reservado de la propiedad de nuestro padre? Y ellos respondieron: te hemos dejado nuestro padre. Él era una persona muy sencilla. Creyendo en sus hermanos, fue a ver a su padre y le dijo: mis hermanos mayores me han dicho que tú eres mi parte de la herencia. Y su padre, lleno de compasión, respondió: no confíes en sus palabras, te engañan. Yo no soy de tu propiedad. Es mejor que te ganes el sustento de la siguiente manera. Unos sabios van a celebrar una gran ceremonia de fuego, pero, aunque son muy inteligentes, al sexto día se confundirán en los rituales y cometerán errores en sus deberes diarios. Entonces tú debes explicarles esa parte del conocimiento. Luego, cuando los grandes sabios hayan completado la ceremonia, te dejarán todas sus riquezas. Návaga siguió las instrucciones de su padre, y cuando recogía las riquezas, una persona negruzca llegó diciendo: todas las riquezas de esta ceremonia me pertenecen. Návaga respondió: estas riquezas son mías. Las grandes personas santas me han dado. Entonces la persona negruzca dijo: vamos a ver a tu padre y que él resuelva la disputa. Luego de exponer el caso ante el padre de Návaga, él respondió: todo lo que los grandes sabios ofrecieron en la ceremonia era para el señor Shiva, por lo tanto, todo le pertenece a él. Návaga se dio cuenta de que la persona negruzca en realidad era el señor Shiva y le ofreció reverencias diciendo: oh Señor adorable, todo lo que hay en la ceremonia es tuyo. Así lo afirmó mi padre. El señor Shiva respondió: todo lo que tu padre ha dicho es verdad, y tú estás repitiendo la misma verdad. Ahora puedes quedarte con todas las riquezas, pues yo te las doy. Acción en conciencia de Krishna. Del sencillo y noble corazón de Návaga nació el rey Ambarish, que por la misericordia del Señor obtuvo el gobierno del mundo entero. Aunque ser rey del mundo rara vez se alcanza, él se encontraba desapegado, pues sabía perfectamente que toda esa opulencia era temporal y cumplió sus deberes prescritos, ofreciendo los resultados de sus actividades a la suprema personalidad de Dios.
Siguiendo los consejos de sacerdotes, que eran fieles devotos del Señor, pudo gobernar sin dificultad, acostumbrando a sus súbditos a cantar y escuchar las gloriosas actividades de la personalidad de Dios. Así, ellos nunca aspiraron a elevarse a los sistemas planetarios superiores. El rey ocupó siempre la mente en meditar en los pies del loto de Krishna, las palabras en cantar las glorias del Señor, las manos en limpiar el templo y los oídos en escuchar palabras de Krishna o acerca del Señor. Los ojos los ocupó en ver a la deidad, el tacto en tocar el cuerpo de los devotos, el olfato en oler la fragancia de las hojas de tulas ofrecidas al Señor, y la lengua en saborear el alimento santificado. Las piernas en caminar hasta los lugares sagrados y los templos. La cabeza en postrarse ante el Señor, y todos sus deseos en servir al Señor las 24 horas del día. Un castigo injusto. El rey Ambarish, con el paso del tiempo, fue abandonando todas las riquezas materiales y durante un año observó un ayuno llamado Ekadashi Vrata. Finalmente, adoró a la deidad del Señor Krishna, vistiéndole hermosamente, y dio caridad a todos los sacerdotes. Cuando estuvo a punto de romper su ayuno, recibió la visita inesperada del muy poderoso Durvasa Muni. Inmediatamente el rey se paró, le ofreció reverencias y dijo: Por favor, acepte estos alimentos. El sabio respondió: Muchas gracias, pero primero voy a realizar una ceremonia en el río Yamuna. Mientras tanto, el tiempo límite para romper el ayuno se acercaba. Entonces el rey dijo: Según la etiqueta social, primero deben comer los sacerdotes. Pero si rompo el ayuno después del tiempo límite, mi voto observado durante un año será imperfecto. Por esta razón beberé un poco de agua para romper el ayuno, ya que eso puede considerarse comer y no comer a la vez. Durvasa Muni regresó del río Yamuna y con su poder místico se dio cuenta de que el rey había bebido agua sin su permiso. Con el cuerpo temblando y el ceño fruncido, dijo: Rey Ambarish, me has invitado a comer, pero en lugar de servirme, te has puesto a comer sin esperarme. No eres devoto del señor Vishnu, eres cruel y orgulloso. Verás el castigo que te doy por tu mala conducta. Durvasa Muni se arrancó un mechón de pelos de la cabeza. Y creó un demonio que parecía el fuego de la devastación. Sin embargo, el rey no se alteró en lo más mínimo, pues dependía por completo del Señor. La personalidad de Dios, para proteger a su devoto, mandó su terrible disco y redujo a cenizas al demonio. Luego salió en persecución de Durvasa Muni, quien al ver el disco en sus espaldas, a punto de tocarle, corrió a toda velocidad hacia el cielo, el mar y planetas celestiales,
pero al ver que no podía escapar, se fue donde el señor Brahma y le dijo: ¡Oh, mi señor! Por favor, protégeme del ardiente disco enviado por la Suprema Personalidad de Dios. Pero Brahma respondió: Todos los semidioses estamos sometidos al señor Vishnu. No puedo salvarte. Entonces, Durvasa Muni fue donde el señor Shiva, pero también le negó el refugio. Luego, fue al reino espiritual, el lugar donde reside la Suprema Personalidad de Dios, y le dijo: Sin conocimiento de tu ilimitado poderío, he ofendido a tu muy querido devoto. Ten la inmensa bondad de salvarme de la reacción de esta ofensa. El Señor Supremo respondió: El señor Brahma, el señor Shiva y todas las personalidades más grandes del universo dependen de mí, pero yo dependo de mis devotos, pues ellos abandonan su hogar y riquezas solo para ofrecerme servicio devocional, libres de deseos materiales. De este modo, llegan a dominarme por completo. Y tú, al querer castigar a mi devoto, en realidad intentaste causar un dolor en lo más profundo de mi corazón. Oh gran sabio, has actuado en perjuicio tuyo. Y permíteme que te dé un consejo para tu propia protección. Debes ir inmediatamente donde el rey Ambarish y tratar de satisfacerlo. Durvasa Muni acudió al rey y, muy afligido, se postró abrazando sus pies de loto. El rey se sintió avergonzado y triste cuando vio el poderoso disco quemando al sabio y dijo: Oh, protector del universo, tú eres el arma más fuerte de la Suprema Personalidad de Dios. Y si el Señor está complacido con nosotros, nuestro deseo es que este sabio quede libre del sufrimiento de ser quemado. Con estas oraciones, el disco se calmó y dejó de quemar a Durvasa Muni. Durvasa Muni, libre del fuego, se sintió satisfecho y dijo las siguientes palabras: Mi querido rey, hoy he aprendido una lección muy importante. No hay nada en este mundo que un devoto no pueda lograr, y no hay nada que un devoto no esté dispuesto a renunciar. He visto el poder que tiene un devoto, pues en todo el universo fuiste el único que pudo detener a la poderosa arma del Señor. Y también me has demostrado que los devotos de la Suprema Personalidad de Dios pueden renunciar a cualquier cosa, pues a pesar de haberte ofendido, tú me perdonaste la vida y oraste por mi buena fortuna. El rey Ambarish, que aún seguía observando el ayuno, ofreció al sabio todo tipo de alimentos sabrosos, y Durvasa Muni dijo: Por favor, toma tu almuerzo. Al principio te consideré un ser humano común y corriente, pero más tarde, con mi propia inteligencia, he podido darme cuenta de que tú eres el devoto más excelso del Señor, y es para mí un gran placer verte, tocar tus pies y hablar contigo, pues eres tan misericordioso que has pasado por alto mis ofensas y me has perdonado la vida. Ahora tengo una gran deuda, y por ello, de aquí en adelante, todas las benditas mujeres de los planetas celestiales cantarán continuamente y sin cesar acerca de tu inmaculado carácter. Con el paso del tiempo, el rey Ambarish, debido a lo avanzado de su posición en la vida devocional, no deseaba seguir enredado en la vida material y se retiró
repartiendo sus propiedades entre sus hijos, que eran tan cualificados como él mismo. Luego se marchó al bosque para concentrar su mente por entero en el Señor Supremo.